Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar otro análisis. Bueno, interesante el vídeo que tengo hoy por una razón. Hay un indicador bueno, hace tiempo que llevo siguiendo y bueno, lo comentó también Álvaro, nuestro compañero de la academia, que este indicador se llama Hash Ribbons y este indicador suele dar señales de compra y he estado analizando todas las señales de compra que ha dado este indicador a lo largo del tiempo en el Bitcoin desde el 2011. Y cada vez que ha dado una señal de compra, que es un botón azul aquí, aparece una señal de compra aquí abajo, hemos visto como mínimo un rally de un 37, un 38 y ha habido rallies, como hemos visto, anticipa muy bien los mercados bajistas. Quiero ir señal por señal para que veáis la efectividad de este indicador. Las he marcado todos, el porcentaje que ha tenido cada vez que ha dado señal de compra y cuánto ha subido cuando se ha producido esa señal, ¿no? También nos marca este indicador cuándo han sido los halvings. Nos marcó el halving el 8 de julio de 2016, nos marcó el halving el 18 de mayo de 2020 y bueno, también nos marcó el del 2012, como tenéis aquí, el noviembre de 2012, y quiero enseñaros absolutamente todas las señales de compra desde que ha dado desde que salió el Bitcoin, ¿no? El Bitcoin más o menos salió en 2009, no vimos no había histórico mucho en el Bitcoin para analizar el indicador, y la primera señal que da de compra fue después de una caída desde los $31, se fue directamente hasta los $2, ¿no? Dio una señal de compra más o menos en torno a los $4 y pegó una subida de un 83% este indicador, ¿no? Dio una primera señal de compra aquí que subió un 83% y dio otra señal de compra justo aquí que también subió un 45%. Aquí tenéis las dos primeras señales de compra, como podéis ver, las dos, en las que fueron bastante buenas, ¿no? Hay dos tipos de señales. Una, cuando hemos venido de un mercado bajista, que podéis ver cómo aparece esto en verde, nos está indicando de que cuando aparece el primer verde puede venir un mercado bajista, como podéis ver, y nos da las primeras señales de compra, como podéis ver, de un 83%. Vamos a seguir cuando da la siguiente señal de compra. Aquí la dio el 22 de junio de 2012 y tuvimos una salida desde los $6 hasta prácticamente los 15, una subida de un 143%. Seguimos con el indicador. Dio otra señal de compra aquí, el día 8 de febrero de 2013. Pegó una subida de un 1141%. Si os fijáis, se fue prácticamente desde los $23 hasta los 260, un 1100% de subida. Seguimos con el gráfico, el Bitcoin hacía sus subidas y sus bajadas, nos avisa otra vez de una nueva señal de compra, aquí, dio una señal de compra más o menos en torno a los $212 y subió otro 43% cuando nos dio la señal. Nos volvió a dar una señal, dos señales y tres señales que prácticamente fueron desde los $226 se fue hasta los 307, otro 44% de subida desde que marcó las señales de compra. Fijaros, seguimos. Vuelve a dar, nos avisa del halving en 2016 y nos da otra señal de compra aquí, prácticamente en torno a los $600. Desde los $600, fijaros la subida. Podríamos comentar que esto es un 118 hasta aquí, podríamos incluso decir que es un poquito menos hasta este máximo que formó aquí, que sería un 87, o sea que fijaros, esta señal de compra después de haber tenido un mercado más o menos bajista desde los 776, caímos hasta los 482, dio señal de compra más o menos por estas zonas y fijaros la subida. Podríamos considerar que ha sido una subida mucho más fuerte, ¿no? Pero más o menos considero que ahí era un pequeño rebote. Seguimos. Nos vuelve a dar otra señal de compra cuando tuvimos la caída desde los 20.000 hasta prácticamente los 3.200, 3.100 más o menos que tocó. Vuelve a dar otra señal de compra en torno a los 3.500. Fijaros la subida. Desde los 3.500 directamente hasta los 13.000. Un 291% de subida. Vuelve a dar otra señal de compra aquí. En torno a los 7.253, se fue directamente hasta los 10.400, otro 45% de subida. Vuelve a dar otra señal de compra aquí, desde los 7.500 se fue otra vez de nuevo hasta los 10.400, otro 38% de subida, que he considerado este 38, no he considerado hasta aquí arriba, porque vuelve a dar otra señal de compra aquí. Desde los 9.000 se va directamente hasta los 12.500, otro 36% de subida, que podríamos considerar que es mucho más, pero bueno,
lo contemplo hasta que viene una pequeña corrección, ¿no? Vuelve a dar otra señal de compra aquí, desde los 18.000, que se fue directamente hasta los 65, otro 258% subida. Vuelve a dar otra señal de compra aquí, desde los 42.000 se va de nuevo hasta los 69, otro 61% subida. ¿Y qué tenemos ahora? Después de toda la caída que hemos visto desde los 69, no había dado ninguna señal de compra. ¿Y dónde vuelve a dar la señal de compra? Ayer la da. Ayer vuelve a dar otra señal de compra, bueno, hace 2 días, en torno a los $20.800. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez que hemos tenido una señal de compra, como mínimo hemos tenido un rally de un 36%. No quiero decir que tiene que ser justo ahora mismo otro 36%, podría ser más o incluso podría ser menos. Lo mínimo ha sido un 36%. Si fuéramos a contemplar un 36%, más o menos nos iríamos hasta los 28%, que es más o menos la zona que os tenía marcada todo este tiempo. Por cierto, he marcado también este canal con un toque, 2 toques, justo por las mechas, no por el cuerpo, por las mechas de este primero de los 17.7, luego esta mecha también que dio los 17 en los 18.900 y ahora justo más o menos cuadrándolo en el precio que marcó ayer, ¿no? Lo importante, este indicador no ha fallado, cada vez que hemos tenido una señal de compra la ha atinado bastante bien, con lo cual hay que tenerlo en cuenta y seguirlo de cerca porque no falla. Y en gráfico semana también lo podéis analizar. Cada vez que hemos tenido señales de compra en gráfico semana hemos visto subidas muy fuertes. Podéis analizar absolutamente todas, en gráfico semana como en gráfico diario, en cualquier marco temporal, pero sobre todo marco diario y marco semanal. Estamos terminando la semana, hoy cierra la vela semanal, vamos a ver cómo cierra. La vela semanal está siendo una vela envolvente, como podéis ver, esta de aquí, pero lo interesante es ver cómo también en gráfico semanal nos marca que, ojito, que puede cambiar la tendencia y podemos ver un rally. Así que, a pesar de todo lo que está ocurriendo, la gente ya después de la vela de hace 2 días ya estaban hablando otra vez de los 12, los 13.000, lo que siempre os digo, no porque el mercado caiga quiere decir que nos tenemos que ir mucho más para abajo, y no porque el mercado suba hasta 25 después de estar en 17 quiere decir que nos vamos a la luna. No tiene ningún tipo de sentido, ni ser ventajistas tiene sentido, ¿no? Así que ojo con esto, porque es la primera vez que da señal de compra desde, vamos a exactamente, la primera señal de compra desde el 7 de agosto del año pasado, o sea, primera señal de compra desde hace un año. Con lo cual es interesante. Y no os olvidéis que venimos de un mercado bajista. También dio mercado bajista aquí cuando caímos de los 65 hasta los 29, 28 y dimos señal de compra. Aquí hemos visto la caída de 69 directamente hasta los 17 y vamos a ver qué ocurre porque es la primera señal de compra, ¿no? Así que ojito con eso. Quiero comentar también Velas, que me la habéis pedido para analizar. Velas tiene una señal, bueno, yo compré en 0.19, obviamente está en 0.05, es una moneda que yo compré para holdear, que no me importa para nada que caiga hasta estas zonas. Y ahora lo interesante es lo siguiente. Tenemos esta línea de tendencia más que rota. Se forma esta especie de suelo en torno a los 0.04. Todo esto podríamos marcar que ya claramente es una zona de soporte, todo esto. Y ahora que estamos viendo hoy, se cruzan las medias por primera vez desde el abril desde este año, ¿no? Con lo cual, interesante, ojo, porque se ha formado el soporte y da señal de compra. Así que Ceferino, que creo que eres tú el que me ha pedido analizar esta moneda, tiene buena pinta. Podríamos ver subidas desde donde ha dado más o menos señal de compra hasta aquí, un 23% como mínimo, si no sume más, porque la siguiente resistencia sería en torno a los $9, que ya es un 100% de subida, si no me equivoco. Desde los 4 y pico cada hasta aquí, sí, un 100 y pico % de subida. Así que tiene buenas. Y además, fijaros el indicador de hash ribbons. Perdonad que si no me van a llegar las señales. Ha dado 2 señales. Una aquí, en torno a los 0,0415, estamos ahora en 0,044, con lo cual dio una señal de compra aquí y ha vuelto a dar otra señal de compra. Así que, ojo, que siguiendo también el indicador puede ser interesante el movimiento. Vamos con el Ethereum. El Ethereum ayer cayó mucho más que el Bitcoin. Se ha resentido bastante más que el propio Bitcoin. Ayer dejó una vela doji, con lo cual también puede ser interesante. Si analizamos el indicador, fijaros lo que nos está diciendo en el Ethereum. Nos dio una primera señal de compra aquí y fijaros la subida de un 82% y nos vuelve a dar otra señal de compra. La última que nos dio en el Ethereum fue aquí, en torno a los 2.800, pegó una subida de un 70%. También dio otra señal de compra aquí, que fijaros el rally, de un 100 y pico. Con lo cual, cada vez que ha dado otra señal de compra aquí, como podéis ver, la subida que hemos tenido, y otra señal de compra aquí, que también fue una subida de mínimo un 117%. Con lo cual, señales de compra en el Ethereum, señales de compra en el Bitcoin, y vamos por último a analizar el Total Coin Market Cap. ¿Qué pasa con el Total Coin Market Cap? También señal de compra. ¿Cuándo fue la última vez que dio señal de compra? Aquí.
En torno a los 1.74 se fue directamente hasta la zona de los 3.00, 72% de subida. Ojo con esto porque nos está dando dos señales de compra en el Bitcoin, señales de compra en el Ethereum y en el Total Coin Market Cap 1, 2, también nos dio en el 2 y vimos el rally de casi un 40%, y en el 3 también nos dio señal de compra aquí y también vimos el rally de un 25% y nos vuelve a dar señal de compra. Ojo con esto, ahora no quiero que ahora todo el mundo se ponga a comprar ni mucho menos, simplemente quería analizar que supierais de este indicador, de la existencia de este indicador y lo que puede ocurrir en los siguientes meses, ¿no? El Ethereum contra el Bitcoin, que es el inverso a la dominancia, también está dando señal de compra. Ayer dio señal de compra en Ethereum contra el Bitcoin. Dio una primera señal de compra aquí. Fijaros el rally de casi un 50%, un 49 y pico por ciento, y dio señal de compra aquí. ¿Cuándo fue la última vez que dio señal de compra? También aquí. Fijaros la subida, otro 48%. Y otra señal, y otras dos señales de compra, fijaros el rally. Ojo, ojo, ojo con lo que puede venir. Repito, relativizar todo lo que escucháis, relativizar incluso lo que yo digo. No porque yo esté diciendo esto, ahora tenéis que ir como locos. Relativizar, informaros, estudiar lo máximo posible. Simplemente os pongo los datos sobre la mesa. De nada sirve si hay inflación, de nada sirve si los datos macroeconómicos no son buenos, de nada sirve eso. Lo que vale es los gráficos, que es lo que no engaña. Todo este indicador ha tenido en cuenta la crisis que hemos tenido los años anteriores. Ha tenido en cuenta los halving, ha tenido en cuenta absolutamente todo, con lo cual fijaros en los gráficos y no tanto en los datos macroeconómicos. Y vamos con One. Mi moneda que os he comentado que era favorita, fijaros dónde ha dado señal de compra One. Hace 2 días, en torno a los 105 satoshis. ¿Cuándo fue la última vez que dio señal de compra? Aquí, que fue una salida de un 300 y pico por ciento. Es que también dio otra señal de compra aquí y pegó una subida como mínimo un 100%. Ojo con esto porque también dio otra señal de compra aquí y dio otra señal de compra aquí y dio otra señal de compra aquí. Cada vez que ha dado señales de compra hemos visto subidas. Y si queréis comparar un poco con INJ, que era la moneda que os comentaba, también ha dado señal de compra hace un par de días. Dio señal de compra aquí, dio señal de compra aquí. Ojo con lo que viene. No quiero alargar más el vídeo, estamos a domingo, a ver cómo cierra la vela mensual, la vela semanal. Y espero que tengáis lo que queda de día, que descanséis lo máximo posible. Os dejo con esto y nos vemos al siguiente. Saludos.